Continuando con nuestros episodios sobre cómo emprender, vamos a hablar hoy sobre cómo saber cómo definir el concepto o cómo defino cuándo estoy preparado para emprender. Hay algo muy importante, ya hablamos primero de un episodio en el que hablamos un poco si tienes esas cualidades o a qué te vas a enfrentar con tu emprendimiento. Sin embargo, aquí algo que es importante es no solo tener una cuestión de entusiasmo, no solo tener ganas, porque vivimos en una sociedad en donde constantemente te están bombardeando de mensajes de, mira, tienes que ser productivo, eso si tú le echas ganas, si tú te dedicas, si tú te esfuerzas, tú eres disciplinado, lo vas a lograr. Y resulta que sí y no, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo se trata de hacer sacrificios, no solo se trata de tener ganas, sino de hacer un emprendimiento inteligente, ¿sí? Muchas veces la gente solamente se echa el agua o deja su trabajo o se dedica a hacer cosas pensando que solo va a ser una cuestión de ganas, cuando no, tú tienes que tener claro cómo va a funcionar tu emprendimiento, ¿sí? Eso te va a garantizar un éxito, sobre todo porque recuerda que muy pocos de los emprendimientos que se hacen al final se vuelven empresas. De hecho, estadísticamente, solamente el 0,01% de las empresas que existen, de las startups, de los emprendimientos y de los negocios que se crean, llegan a ser empresas de más de 50 años. Eso significa que desde el principio tú tienes que pensar en un proceso que sea sostenible. Y para eso, primero tienes que hacerte un juicio o una revisión a conciencia de a qué te vas a dedicar y si vale la pena hacerlo. Así que quédate conmigo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, suscríbete porque vamos a ver algunas partes de lo que necesitas para ser emprendedor. Para comenzar a emprender, tú necesitas examinar tres aspectos importantes. El primero es que el producto que hagas, el producto que tengas, sea escalable, ¿sí? ¿Qué significa la palabra escalable? Es decir, que tenga un mercado creciente, que en lugar de reducirse el mercado, haya más gente interesada en adquirir tu producto. ¿Por qué? Uno de los principales errores que cometen los emprendedores es que emprenden porque queremos hacer que nuestro producto, nosotros sabemos hacer algo, sabemos hacer algún tipo de arte, sabemos hacer algún tipo de proyecto, pero queremos hacer que eso funcione en el mercado. Cuando realmente es a la inversa, es qué es lo que nos compra el mercado, ¿sí? Es decir, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que les interesa para poder nosotros ofrecer esa solución. Recuerda que aunque parezca trillado y aunque parezca nuevo, o aunque parezca, perdón, viejo, ¿sí? Algo muy importante es que siempre debemos ofrecer una solución, pero hay que garantizar que haya la mayor cantidad de clientes posibles para esa solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hay clientes para esa solución, entonces va a haber un problema. Se los explico con un ejemplo. Digamos que yo les digo a ustedes, no, emprendamos un negocio, vamos a distribuir cigarrillos, ¿sí? El problema es que cada día la gente que consume el cigarrillo normal es menos, ¿sí? Ya sea porque o se están muriendo de cáncer o porque las regulaciones de los países en algunos continentes y en algunos sectores es tan fuerte que ya le prohíben a la gente fumar, que es un delito, que usted puede ir a la cárcel si fuma en un espacio público o incluso alguien en su casa puede llamar a la policía y decir, mire, fulanito tal está fumando en mi casa, por favor vengan por él, ¿sí? Entonces, de pronto no es tan buena idea hacerlo. ¿Por qué? Porque en lugar de ir creciendo, se va a decrecer el negocio. Entonces, de pronto si yo les digo, no, seamos distribuidores de cigarrillos, ustedes me dirían, no, Freddy, porque no conviene. Pero si yo les digo, por ejemplo, hey, ¿por qué no fabricamos zapatos para diabéticos?
¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que producto de los hábitos de consumo, producto del consumo de azúcares, más o menos de la gente entre los 30 y los 45 años, más o menos el 40% de esta población está sufriendo de diabetes. Entonces, zapatos para la diabetes, productos, ¿sí? Productos de dietas, productos de consumo, es diferente porque es una población que constantemente está en crecimiento. Entonces, a eso me refiero con escalable. Siempre tienes que pensar que el producto sea escalable, que tenga cierto grado de escalabilidad. El segundo punto es que sea sostenible en el tiempo. Uno de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando en este momento es que las economías son muy volátiles, ¿sí? Las economías cada vez tienen vigencias o los productos tienen vigencias más cortas, ¿sí? Por ejemplo, un celular. Sale el modelo 338 y sale al mercado y a los 5 meses ya está el 38.01 y a los otros 5 meses el punto 002 y así. Entonces, eso hace que tú requieras, si no tienes el capital para soportar esa inversión y estar activamente mandando esos mensajes al mercado, colocando esos productos o haciendo que se desalojen rápido, busca que los productos no pierdan vigencia, que tengan cierta vigencia prolongada. Eso te va a dar algo muy importante y es que no es como la gente dice, no, es que un negocio cuando empieza tiene una curva de aprendizaje. No, un negocio cuando empieza en la etapa de riesgo, es decir, que ni siquiera que tiene tendencia a quebrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no ha desarrollado mercado, no ha desarrollado clientes y podría o no funcionar, entonces tú tienes que reducir la mayor cantidad de riesgos posibles, ¿listo? El tercer punto, y algo muy importante, es que sientas pasión por lo que haces. ¿Por qué? Recuerda que, al menos según algunas estadísticas, el 70% de tu vida te la vas a pasar trabajando. El otro 10% lo vas a pasar en el teléfono, conduciendo en el tráfico o movilizándote al trabajo. Y el otro porcentaje sobrante es lo que vas a hacer, es lo que compartes con tu familia, lo que compartes con tus amigos. Es decir, que la mayoría de tu vida la vas a dedicar trabajando. Wow, ¿no? Importantísimo, grave para algunos. Entonces, algo muy importante es que definas si a lo que te vas a dedicar es lo que quieres hacer realmente, ¿sí? Aquí algo muy importante y es una cosa que al menos yo he aprendido por experiencia, y es que no funciona así eso de, no, es que yo emprendo porque quiero ser mi jefe, porque quiero ser el CEO, porque quiero ser el que manda, porque quiero autogestionarme. No, eso no funciona así. Recuerda que el jefe siempre va a ser el mercado, siempre va a ser el cliente, siempre va a ser quien compra tu producto, ¿sí? Y hay tres cosas de las que te tienes que olvidar, importantísimas. Una, debes dejar de ser impotente, ¿sí? Si te quieres convertir en un emprendedor, algo muy importante es dejar de decir, es que el gobierno no nos da oportunidades, es que esta persona nació con estrella, entonces tiene suerte. Uno como no, o es que este tuvo educación, mejor educación que otros. No funciona así. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, es que cuando la gente se manifiesta así, realmente lo que está diciendo es soy incapaz, no entiendo la situación. Alguien se me acercaba la vez pasada y me decía, Freddy, lo que pasa es que aquí no hay oportunidad para los artistas. Y yo le decía, ni la va a ver, ¿sí? Ni nunca la va a ver. Las oportunidades las haces tú con tus recursos, con tus decisiones, con tus acciones, con tu proyecto y ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque ningún emprendedor, a no ser que haya heredado una fortuna y haya heredado la empresa de sus padres, y entonces ya le haya tocado algo así, que también hay gente que sí ha tenido ese tipo de suerte, pero la mayoría no, la mayoría le ha tocado abrirse su camino, comenzar tomando riesgos, tomando decisiones. Entonces, no es esa la mentalidad. Siempre tienes que pensar en crear tus propias oportunidades, ¿sí? Y estar dispuesto a saber que crear esas oportunidades requiere cierto grado de sacrificio. Incluso
si tú trabajas en un multinivel, de esos que te dicen, no, es que usted va a ser su propio jefe y en 3 semanas ya va a estar usted trabajando desde la playa. Aún así, te toca agarrar el teléfono y desarrollar tu networking, dedicarle tiempo a eso y meterle con toda para poder lograr tus métricas de ventas. Entonces, sí es necesario que tengas esa mentalidad y estar dispuesto a esforzarte por eso, ¿no? Porque sí se requiere cierto grado de sacrificio. Sí se requiere sacrificar tiempo con la familia, sí se requiere sacrificar tiempo ocioso, y algo aquí importante es que necesitas pasión por lo que haces, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no tienes pasión, ese sacrificio va a ser un problema, porque se va a volver un sacrificio, en lugar de tener la perspectiva a mediano o largo plazo de que vas a estar en un lugar en donde quieres estar. Para eso, hay algo que me pareció interesante y que quiero compartir con ustedes y es el Ikigai, ¿sí? ¿Qué es el Ikigai? Es un concepto japonés que significa la razón de ser y es una mezcla entre lo que amas, lo que haces bien, lo que hace falta y por lo que vas a ganar dinero, es decir, si te van a pagar por eso, ¿sí? Resulta, al menos dentro de esta filosofía, es que nosotros nacemos con una profesión o una vocación, perdón, nacemos con una vocación, ¿sí? Tenemos una misión, desarrollamos alguna pasión y ejercemos a través de una profesión, pero debe haber una mezcla. Lo primero que yo me tengo que preguntar es, ¿hay algún talento que tenga? Soy bueno para el dibujo, soy bueno para las ventas, soy bueno para la carpintería, soy bueno para la programación de software, soy bueno diseñando en 3D, soy buen modelador, etcétera. Entonces, aquí es muy importante tener claro esto. ¿Por qué? Porque de lo que yo me vaya a emprender, ¿sí? Es mejor que lo ames, que lo sientas con pasión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sientes pasión por ello, seguramente le vas a dedicar ese esfuerzo extra y ese hard mode que te exige el emprendimiento. La otra parte importante es si lo haces bien. ¿Por qué? Porque algo muy importante es que cuando tú emprendes, usualmente no tienes recursos, entonces te toca hacerlo solo, te toca irlo resolviendo solo. Entonces, tienes que tener cierto grado de calidad para hacer lo que haces, ¿sí? Sobre todo porque eso te va a ayudar muchísimo a mitigar costos, ¿no? En lugar de subcontratar o pedirle a otra persona que lo haga, eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, primero es, amo lo que hago y lo hago bien. ¿Por qué? Porque yo puedo amar lo que hago, pero no hacerlo bien, ¿sí? Por ejemplo, no, es que yo amo escribir, pero tengo mala ortografía. No, es que yo amo el bricolaje, pero no tengo buenos acabados. Entonces, también es importante que lo que amas tenga sentido, ¿sí? Y que lo hagas bien. Otra parte que tienes que preguntarte es si eso que amas y eso que haces bien, la gente está dispuesta a pagar por ello. ¿Por qué? Porque puede ser que no, ¿sí? Por ejemplo, por decirles algo, no, es que yo eh, soy experto recogedor de pelotas de tenis y lo amo, me encanta y lo hago bien. ¿Y te pagarían por eso? De pronto no, de pronto en un mercado como Latinoamérica, donde el deporte del tenis es tan elitista y donde a veces los recogedores de pelotas lo hacen por el honor de estar ahí, de pronto no es algo para que te hagas millonario, ¿sí? Pero de pronto lo que hace, sí, por ejemplo, no, es que yo amo la fotografía y lo hago muy bien, ¿sí? Y entonces me puedo especializar en fotografías de paisajes para portadas o para un blog de descargas de wallpapers para trabajos, etcétera. ¿Me pueden pagar por eso? ¿Me pueden pagar por mi arte? Sí. Entonces, tienes que preguntarte si lo que amas lo haces bien y también es algo por lo que el mercado te pagaría. Esto es muy importante porque muchas veces han habido casos en el que los emprendedores deciden que lo que aman lo hacen bien, pero de pronto el mercado no es muy receptivo. Aquí algo también importante es
no ir en contra de las tendencias del mercado, es decir, del consumo. ¿Por qué? Porque es posible que el mercado no sea tan receptivo con conceptos tan novedosos. Aquí yo los invito un poquito a que investiguen, a que traten de tropicalizar los conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las culturas de los países, esto puede o no funcionar, ¿sí? Les pongo un caso. La comida mexicana, usted puede comer comida mexicana en Colombia, en un restaurante de Bogotá, y es totalmente diferente a la comida mexicana en México. Ni se parece el sabor, ni de cerca, ¿sí? Pero a la gente de Colombia le gusta así. ¿Por qué? Porque si usted monta un negocio de comida mexicana como se hace en México, a la gente no le gusta el sabor en Colombia, en Bogotá. Sí, de hecho hubo un caso de un restaurante que fracasó por eso, ¿sí? Pero la comida tropicalizada con cierto saborcito que la gente cree que es la comida mexicana, sí. Entonces, por eso es importante que entiendas cómo consume tu público, cómo consume la gente. Eso es un caso muy común en el negocio de la comida, que hay que tropicalizarlo. Des en cuenta que, por ejemplo, el arroz chino que usted come en su restaurante de arroz chino local en Latinoamérica es todo menos parecido al verdadero arroz chino, ¿sí? Ni siquiera las especies se parecen. Eso pasa porque lo que amas y lo que haces bien también tienes que tropicalizarlo para que te lo compren, ¿sí? Entonces aquí es muy importante dejar de lado el ego y entender que el mercado funciona con patrones de consumo. Entonces, antes de solo emprender, antes de solo sacar tu producto, tómate el tiempo de comprender qué es lo que compran, cómo lo compran, ¿sí? Otra parte importante es lo que me hace falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todo emprendimiento, no todo lo que yo sé funciona. Entonces hay cosas en las que me tengo que capacitar, ya sea mejorar el uso de un software, aprender un idioma, mejorar algunas habilidades o destrezas que no tengo. Entonces, recuerda que es muy importante capacitarte, ¿sí? Ustedes me dirán, no, Freddy, pero es que yo conozco casos como el dueño de Facebook, como Mark Zucaritas, que él no terminó la universidad. Sí y no. ¿Por qué? Porque es necesario que te capacites en lo que es bueno para tu emprendimiento. Depende qué habilidades necesitas. No es necesario que te capacites en cosas que no tienes. Un error muy común es que la gente se capacita en sus debilidades. No, mejora tus fortalezas, ¿sí? ¿Por qué? Conozco casos, de hecho es un caso que me pasó a mí, y es, no, es que mire, usted es diseñador industrial, usted sabe de productos, usted es muy creativo, usted puede resolver que un producto funcione en el mercado, capacítese en finanzas. Ah, sí, tiene que entender cómo funcionan las finanzas, tiene que tener claro cómo funcionan, porque es algo que es administrable. El problema es que aprender esa brecha le va a requerir otro tipo de cerebro, ¿sí? Le va a requerir otras habilidades. Entonces, aquí es cuando es importante revisar si necesito asociarme, si necesito contratar a alguien, si necesito asesorarme, si necesito un software, si necesito un sistema, ¿sí? O si realmente necesito adquirir esa experiencia, ¿sí? Con el tiempo vas a ir viendo que tu emprendimiento te va llevando a donde lo que necesitas, ¿sí? Por ejemplo, a mejorar tus habilidades directivas, a delegar, a otras cosas, pero es muy importante que siempre establezcas tus fortalezas, que siempre capacites tus fortalezas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te dice, no, es que es mejor salirse de la zona de confort. No, porque eso te va a generar frustración porque estás haciendo algo para lo que no sirves. Eso es como colocar el arquero de un equipo a cobrar un penalti, ¿sí? El arquero no está entrenado para eso, él está entrenado para atajar. Entonces, si cobra un penalti, seguramente no va a tener precisión en la tirada. Son muy pocos los arqueros de la historia que lo han logrado, ¿sí? Pero lo que sí puedes hacer es mejorar tu destreza, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es realmente por lo que te van a pagar y lo que te hace único en el mercado. Entonces, mejora tu arte, mejora lo que sabes hacer, fortalécelo más y así. ¿Listo? Por eso es muy importante tener presente que si sientes pasión por tu profesión, eso es satisfactorio. ¿Por qué?
porque tienes que eliminar todo aquello para lo que no podría no ser productivo. Muchos de los errores de los emprendedores es que se enamoran tanto de su proyecto que a veces no visualizan que podría no funcionar y eso hace que tengas que aprender en el tiempo y pierdas dinero por ese proceso. Entonces, recuerda, importantísimo tener presente esto del Ikigai y es, uno, emprende sobre lo que amas, sobre lo que más se te da hacer. Dos, que lo hagas bien, ¿sí? Tres, que te paguen por eso, es decir, que exista ese interés y que estés solucionando una necesidad del mercado. Y cuatro, recuerda ser consciente de lo que te hace falta para adquirir ese cierto grado de maestría o ese cierto grado de profesionalismo o de pronto brechas que tienes que cubrir en este proceso. Recuerda eso porque va a ser parte importante en el proceso de emprender. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y estés pendiente de nuestro contenido que espero te funcione para este proceso y recuerda, no pares de emprender. Chao, chao.